12 y 26 minutos de la mañana. Yo decía que me voy a poner a la sombra porque en el jardín del Edén, ya saben ustedes que tenemos plantas que están al sol y otras plantas que están a la sombra. Muy buenos días, Ángel Agudo Medina, dame un besito. Llevamos sin vernos un par de semanas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí Yo veo que el jardín estupendo. ¿Qué jardinero tenemos en Castilla-La Mancha, en el corazón? Yo digo, me lo voy a llevar a mi casa porque yo planta que tengo, planta que se me muere, pero con Ángel todas están siempre, como las ven, esplendorosas. ¿A quién recibimos hoy? Pues hoy tenemos dos plantas invitadas. Una es la camelia japónica y otra es la gardenia jaminoide. Si te parece, empezamos por la camelia japónica. Muy bonita, además, como es más grande, tiene más presencia, empecemos por ella. Efectivamente. Es una planta, su origen está en Asia. Me gustan sus hojas. Hay que decir que todo lo que le pongamos, digamos, el sinónimo de japónica, en nuestro clima va bastante bien. Son plantas de interior. Es una planta de exterior, De exterior. la camelia. La que sí que podemos ubicar en interior es la gardenia, que ahora hablaremos de ella. Esta planta no podemos dejarla dentro de La casa. camelia es una planta de exterior que debemos ubicar en un sitio de semisombra o sombra. Los riegos hay que hacerlos moderados en invierno y sí que nos va a pedir un pelín más de agua en la época de mayor actividad de primavera. Es una planta que florece, si nos damos cuenta, está marcando botones. Esos botones nos los marcan, nos los van engordando y en nuestro clima florecen a últimos de enero, principios de febrero. Es una planta que nos anuncia el inicio de la temporada, puesto que las primeras flores son las de la camelia. Hay que tener en cuenta el sustrato que debemos utilizar, es un sustrato para plantas ácidas, con un pH de 5,5 más o menos, que es lo que nos va a asegurar la conductividad eléctrica de los nutrientes. Hay que tener en cuenta como plagas y enfermedades, es atacado por araña roja, cochinilla y algún pulgón. Como dos hongos a destacar, tenemos unas manchas foliares, que son negras, y he visto que podían afectar en muchos hongos. Y otras manchas plateadas. Esos son los dos hongos más importantes. Se van a ver muy bien porque las hojas tienen mucho brillo y mucho color, enseguida las vamos a percibir, esos hongos. Hay que distinguir lo que es una mancha foliar, como por ejemplo la mancha que tenemos en esta hoja. La he dejado apuesta para ver que esta mancha es una quemadura del sol. Hablábamos de manchas faciales el otro día, ayer mismo, con nuestra experta en medicina estética, y son similares a las que podamos tener. Sí, lo que pasa es que esta quemadura es del sol. Es del sol, entonces, producidas también por el sol, hablábamos de esas manchas. Al ser una planta más de sombrita, sí que es verdad que hasta que la planta se acondiciona al sitio donde va a estar, algunas veces si coge algún rayito de sol sí que nos quema la hoja. ¿Esta sería una mancha que podría ser...? No, eso es una mancha del sol. Nada, no pasaría nada, no habría que pasaría tratarla. nada. Pero Además, otro tipo de la he dejado manchas... apuesta para distinguir que una mancha foliar, con un daño del sol, por ejemplo, lo distinguiríamos. Como si hubiera salido un lunar a la hoja. Porque, por ejemplo, la mancha de hongo es una mancha más acuanosa, es más negra y más acuanosa, entonces, y se va extendiendo más. 925 28 87 91, ya saben que las puertas de nuestro jardín del Edén siempre están abiertas para que ustedes entren y consulten sus dudas con nuestro jardinero fiel, con Ángel Agudo Medina. Úrsula nos llama desde Albacete, buenos días. Buenos días. Qué planta más preciosa, ¿verdad? Vaya que sí. Me ha encantado, yo no la conocía, no sé usted. Yo me encanta, es que como me gustan tanto las flores. Le encantan las flores, ¿verdad? Todas. Pues cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Pues mira, quería preguntarle al jardinero. Sí. Que tengo dos hortensias muy hermosas, pero, oye, tienen la flor como cuando se les ha ido el color y se han quedado verdes. La flor verde. Y yo digo que eso, ¿qué se les hace? Porque, y para podarla y eso. Úrsula, buenos días. Buenos días. Hay una variedad de hortensia que sí que es verdad que cuando hace la coloración, luego la decoloración, nos lo deja en verde, ¿vale? Sí. Sí que tienes que tener en cuenta que cuando de aquí a 2 semanitas o por ahí, la hortensia la podas. Te bajas como 4 o 5 centímetros de donde está la flor. Sí. Y como hemos hablado otras veces, de lo que se trata es de dejar los tallos envejecidos de un año para otro para que florezca sobre esos tallos. Entonces es importante cortar la flor, bajarte un poquito de la flor y dejar la planta tal y como está. O sea que aunque sea así la flor verde, porque es que no sea chuchurrío ni nada más que verde, se ha puesto verde. La puedo cortar igual, ¿no? Hay una variedad de hortensia que es así, la puede cortar igual, sí. Sí, son las dos, es que una era malva y la otra era en rosa, muy bonitas las dos, hermosísimas, tenían 15 o 16 pomos cada una, pero ahora se han quedado verdes. Y yo digo, no sé si eso se va a quedar así o yo qué sé.
No, la poda la tiene que hacer igual, lo único que esa variedad de hortensia hace eso en la flor y la tiene que podar igual que cualquier hortensia. Nos bajamos como 4 o 5 centímetros de la flor, del tallo de la flor, sí, y formamos toda la planta haciendo simetría para que luego nos crezca igualmente por todos los lados, sí, sí. Y dejamos así la planta para que al año siguiente florezca sobre esos tallos que hemos dejado leñosos. ¿Y cuándo me ha dicho que hay que podarla? ¿Dentro de 2 semanas o así? Cuando se pasa la flor, más o menos la hortensia, ahora ya la puede podar cuando quiera, ahora o dentro de una semanita, dentro de un par de semanitas. A finales del verano es cuando hacemos la poda de la hortensia para formar la planta y hacer brotar yemas sobre los tallos leñosos que llevan flor al año siguiente. Pues Úrsula, ahí está esa respuesta, muchas gracias. Oye, pero quería preguntarle una cosa, tenemos es que tenemos muchas llamadas, rápidamente, Úrsula, que tenemos más gente que nos quiere preguntar, rápidamente. Es ligero, que le ha dado tizón de se dicen, ¿eso que se le echa? ¿Cómo, perdone? Una parra. Lo que tiene, la parra lo que tiene es un hongo, es oidio, es un polvillo blanco, sí. Lo tiene que tratar con azufre o con un fungicida antioidio. ¿Y el azufre que se le echa en el tronco o dónde? No, el azufre viene en polvo mojable, lo diluye en agua y se pulveriza la planta. Y se repite a los 10 días, porque el azufre es más biológico, ecológico, y es un fungicida de contacto, entonces, o acaricida fungicida. Entonces lo debemos de tratar cada 10 días. Vale. Gracias, Úrsula. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego, un abrazo. No nos movemos de Albacete. Iluminada, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Muy bien, mire. Es que tengo un potus. Bueno, lo tenía, ¿sabe lo que es? ¿Lo digo bien? Sí, sí. Lo tenía así sobre el solo cuadro y ya tenía sobre 2 metros. Entonces empezó a ponerse las hojas amarillas, las primeras, y se secaban. Pues ya me di cuenta que estaba el tronco seco. Lo corté, pero la punta que tenía unas cuantas hojas la planté. Y ya la tengo de más de 1 metro. Y temo de que le pase lo que antes le pasó. ¿Qué puedo hacerle? Iluminada, buenos días. Buenos días. A ver, si lo podó por el crecimiento, porque le daba en el techo de la casa, y ahora sigue creciendo, la planta va a seguir creciendo. Lo único que podemos hacer es... la voy guiando sobre el solo cuadro. Claro, lo único y ya tiene más de 1 metro. Claro, lo único que debemos hacer es controlarla ese crecimiento con alguna poda, pero la planta va a seguir creciendo. Una vez que la podamos, también incitamos a la planta a que brote, porque el meter la tijera a una planta es incitar a la planta a hacer rebrotes por otros lados distintos al que le metemos la tijera, pero al fin y al cabo la planta va a seguir creciendo. Sí, sí. Esta que tengo es que planté lo que le corté en la punta, la planté. Entonces esa que planté ya tiene más de 1 metro. Pues eso es señal de que la ha crecido muy bien. Y temo de que a ver qué le puedo hacer para que no le pase lo que antes. Claro, lo que pasa es que en el tema del crecimiento de una planta no podemos hacer nada si la planta sigue creciendo. Es decir, la podemos podar, pero cuando llega a la altura máxima debemos de podarla más porque la planta sigue creciendo. Sí, sí, entonces eso. Pues ya está. Muchas gracias, Iluminada. Nada, gracias a un besete. Vosotros. Adiós. De Albacete nos vamos a San Clemente. A media horita está solamente. Buenos días, Ángeles. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Cuéntenos. A ti ya te veo muy bien. Muchas gracias, Ángeles. Venga, mira, mi pregunta es para Ángel. Es que, vamos a ver, tengo unos rosales en macetas muy grandes. De estas que llevan el tronco y luego arriba llevan la copa. Y me están echando muchísima flor, pero se me están secando las hojas. Las tengo, todos los ramilletes de las hojas se me están secando, todo. Le eché un fertilizante para rosales, pero no lo veo que se ponga bien. Ángeles, buenos días. Buenos días. A ver, lo principal, se lo hace, las hojas que se secan lo hace por las partes de abajo, en las hojas más viejas. Casi ya que por todo, ¿eh? Sí, pero el inicio de cuando se empieza... el inicio por bajo. Vale, pues seguramente que es araña roja. Al rosal le suele atacar mucho la araña roja. Sí. Es una plaga que empieza por la hoja vieja porque le gusta la sustancia de reserva.
a diferencia, por ejemplo, de los pulgones que atacan más a los brotes jóvenes. Debes de tratar con una acaricida. Es muy común que el rosal sea atacado por la araña roja, entonces este año trátalo como curativo, pero sí que es importante que al año siguiente lo hagas como curativo, o sea, como preventivo, puesto que te va a atacar la araña. Entonces, antes de que luego empiece a florecer y eso. Claro, de todas formas, el fitosanitario, una vez que la planta, si lleva flor la planta, no pasa nada porque apliquemos el fitosanitario. De lo que se trata es de curar la planta, aunque tengamos que sacrificar la flor o aunque nos marchite algo la flor. Entonces sí que es importante tratar la araña roja, porque la araña roja, a diferencia de otras plagas, es una plaga que sí que nos llega a matar la planta. Se va apoderando de la planta poco a poco hasta que se la carga. Entonces sí que es importante tratar con el acaricida y hacer tratamientos cada 15 días de intervalo y empezar a tratar desde el mes de mayo, a diferencia del pulgón, por ejemplo, que le empezamos a tratar a principios de marzo, que es cuando empieza a aparecer, la araña no empieza a aparecer hasta el mes de mayo, que es cuando hay una sequedad en el ambiente y es cuando nos hace un daño importante la araña. Entonces, a partir del mes de mayo, dependiendo un poco de cómo venga el clima, si hace más calor o menos, empezamos a tratar cada 15 días, hasta el mes de septiembre, para asegurarnos de que la época que nos hace mayor daño, la araña roja, la tenemos controlada con esa acaricida. Muy bien. Pues muy bien, Ángeles. Gracias. Espero que cuando vaya al pueblo vea los rosales sin araña roja. Juli. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Un besete. Hasta luego. Nos vamos hasta el Romeral, en Toledo. Buenos días, Sagrario. Sí. Sagrario. Sí. Desde el Romeral. Sí. ¿Qué pregunta tiene usted para nuestro jardinero? Díganos. Bueno, pues mire, le quería preguntar que el año pasado, por el mes de junio, así me regalaron una pilistra que estaba hermosísima. Pero este año, en agosto, me ha hecho muchas hojas. Pero en 15 días le he tenido que quitar más de 30 porque es que se han secado. En esos 15 días secas, no que se han puesto de mal color. Y las que han echado nuevas están como amarillas. Y le he hecho un abono para la planta verde. Sagrario, buenos días. Sí, buenos días. Lo principal e importante es el riego. ¿Cada cuánto tiempo lo riega? Pues cada 10 días o así. Vale, porque lo que hay que observar en la planta es que muchas veces, a lo mejor los 10 días nos quedamos un poco cortos. Hay que mirar en el sustrato. ¿Está en una maceta? Está en maceta, sí. Vale, en maceta lo que tenemos que tener en cuenta es que el poder de retención del agua es menor que en el suelo. Por lo tanto, en la época de mayor actividad de la planta, que es cuando la planta más evapora y transpira, en estos meses de calor, de julio y agosto, hay que tener en cuenta de cada 4 o 5 días ir observando a la planta si se nos queda corta el sustrato de agua. La aspidistra sí que es una planta que si le hacemos un encharcamiento no va mal, pero sí que nos pide una humedad más o menos constante entre un riego y otro. Entonces quizá los 10 días lo veo un poco separado de un riego hacia otro. Entonces debe de mirar el sustrato cada 3, 4, 5 días e ir observando. Y así el abono ese cada 5 o 6 días. El abono lo aplicamos cada 15 días, cada 3 semanitas, lo echamos en el agua de riego. Lo que es importante es controlar ese agua de riego en la maceta para que la planta no sufra un estrés o por falta o por exceso. Si hacemos un exceso, la planta también nos va a sufrir, pero si a la planta le hacemos un riego y no se lo hacemos como se lo tenemos que hacer, la planta se nos van a secar hojas, etcétera. Cuando la volvamos a regar, la planta va a querer brotar otra vez, pero esas hojas quizá muchas veces empiezan a hacer una necrosis, una muerte también desde las puntas hacia abajo. Entonces es importante controlar el agua de riego y imagino que las tendrá puestas en la sombrita. Es que ese es el problema, que en mi casa, si la tengo en la sombra, es sombra además que no le da el aire porque es un portal, no es patio. Si la saco al corral, que no es patio, es corral, le da mucho el sol. Ya. Pues yo le recomiendo, Sagrario, que la meta mejor en el porchecito. Va a tener más éxito con la aspidistra metiéndola en el porchecito que poniendo la exposición al sol, porque la aspidistra es una planta que podemos cultivar incluso en interior. Por lo tanto, lo que nos teme es el sol directo. Entonces, lo que hay que evitar es ponerla a exposiciones del sol, que también se nos pueden quemar las hojas. Que le dé un poquito de aire, no.
Porque eso yo creo que necesita un poquito de aire. Necesita aire, pero ya le he comentado que la aspidistra es una planta que también podemos cultivar en interior. Entonces es una planta que aunque tenga también poco aire, nos va a permitir el estar mejor en ese porchecito que el sacarlas a un patio donde le esté dando el sol directo. No, Pues directo no le da, porque además le he puesto, está debajo de un toldo y le he puesto una cortina para que no le dé así mucho el sol. Pues controle la agüita de riego y siga con el abonado, y si las puede cambiar de sitio, de ponerlas a la sombrita, muchísimo mejor. Yo es que me da mucha pena porque estaba tan hermosa que... Sagrario, bueno, pues, colóquelas en el porche, que ahí van a estar más resguardadas, ¿verdad? Y a ver si consigue que estén en condiciones esa aspidistra. Muchas gracias. A ustedes. Un Gracias. besito, hasta Venga, luego. adiós. 12:42 minutos, no queremos dejar de recibir a otra de nuestras plantas rápidamente, es la gardenia jaminoide, ¿verdad? Muy parecida al jazmín, hablaremos de ella el próximo programa, pero vamos a decir 4 cositas de ella. Gardenia jaminoide, planta con hojas muy vistosas, un perfume... Parecido al jazmín. Efectivamente, es una gardenia jaminoide, la podemos ubicar también en interior con una buena luz, y en el exterior, si la ubicamos, es debajo de un porchecito, teniendo en cuenta que las heladas sí que sufre. Si te parece, seguimos hablando de ella el próximo día. El próximo día, pues entre gardenias y camelias, despedimos este miércoles Castilla-La Mancha en el corazón. El próximo miércoles tendrán ustedes también la oportunidad de hablar con Ángel Agudo Medina, el mejor jardinero que tenemos en nuestra región, aquí en Castilla-La Mancha, en nuestra... Castilla-La Mancha en el corazón, de corazón te lo digo. 12:43 minutos, nos marchamos, mañana volvemos. Cerramos las puertas del Jardín del Edén. Pasen una feliz tarde, pasen mucho calor. Hasta mañana.